Muy buenas noches. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día sábado 26 de octubre de la 29ª semana del tiempo ordinario en el ciclo B. Bueno, como de costumbre vamos a nuestra página del misal popular. Bueno, ahí tenemos entonces ya comenzando la primera lectura, ¿no? Y continuamos con la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Capítulo 4, versículo 7 al 16. Bueno, vamos a ver qué nos dice el apóstol San Pablo. Hermanos, a cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo. Bueno, una observación aquí. Eh, Hay que recordar que es una gracia que ha sido dada, ¿no? Que ha sido eh, donada, por eso el término, ¿no? El don, es un don de Cristo. Y Él lo da eh, según su providencia, ¿no? No lo da porque alguien es mejor o peor, no. Él sabe a quién le da qué cosa, ¿no? Qué dones. Bueno, por eso dice la Escritura, subió a lo alto llevando cautivos y dio dones a los hombres. También hay otra parte aquí importante, ¿no? Eh, San Pablo aquí cita el Salmo 68, en el que dice explícitamente, ¿no? Dios dice, referido a Dios, subió a lo alto llevando cautivos, llevando a los hombres, ¿no? Llevando a sus criaturas y dio dones a los hombres. Esto obviamente tiene relación con el Nuevo Testamento, ¿no? Dios eh, encarnado sube al cielo llevando a su iglesia, ¿no? Que es su cuerpo, Jesucristo. Y dio dones a los hombres. Dio dones, gracias, carismas, ¿no? A los hombres. Bueno, aquí lo va a desglosar un poco más para comentar San Pablo. Decir subió supone que había bajado a lo profundo de la tierra. Y el que bajó es el mismo que subió por encima de los cielos para llenar el universo. Bueno, entonces hay una eh, presunción, ¿no? Lo que sube es porque ha estado abajo, ha bajado, ¿no? Entonces, el subir supone que ha bajado primero, ¿no? Y obviamente Cristo bajó a la tierra, como ya hemos dicho, en carne, ¿sí? Humanado. Y también Él bajó después de la muerte al inframundo, ¿no? ¿Para qué? Para eh, liberar a los que estaban presos, digámoslo así, ¿no? Cautivos. Por eso dice, subió a lo alto llevando cautivos. Desde Adán, ¿no? Hasta ese momento. Y dice, es el mismo que subió por encima de los cielos para llenar el universo. Entonces él bajó al inframundo, liberó a los que estaban cautivos, los subió al cielo y dio dones a los hombres, ¿no? En la tierra. Entonces todo esto nos está relatando más de un pasaje, ¿no? De la pasión, muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo. Bueno, y él
ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores, para el perfeccionamiento de los santos en función de su ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Bueno, aquí habría que hacer un muy buen comentario, ¿no? Él ha dado dones, ¿no? Carismas, gracias. Entonces, a algunos les dio el carisma o el don de la profecía, a otros del evangelio, ¿no? A otros de la curación. Bueno, diferentes dones que realizan las diferentes funciones de su cuerpo, ¿no? Que es su iglesia. Y esto lo hizo para perfeccionamiento de los miembros de su cuerpo, ¿no? Por eso dice aquí perfeccionamiento de los santos en función de su ministerio, de su servicio. Y segunda, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre en su plenitud. Bueno, entonces ese es el fin, ¿no? El propósito, la meta, el telos, de que a través de su cuerpo, siendo parte de su cuerpo, como miembros, con diferentes carismas, dones, gracias, lleguemos a la perfección, al conocimiento del Hijo de Dios, el hombre perfecto, al hombre perfecto. Hacia allá vamos, ¿no? Y a la medida de Cristo en su plenitud. Cristo en su plenitud es Cristo en su iglesia. La plenitud de Cristo es su iglesia, ¿no? Ya lo decía el capítulo primero de esta carta de los Efesios, que decía, ¿no? Eh, que es su iglesia, la plenitud que lo llena todo, en todos. Entonces aquí hemos observado y posiblemente descubierto algo que para algunos puede ser nuevo, ¿no? La importancia que le da San Pablo a la iglesia en esta carta a los Efesios. Continúa San Pablo diciendo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados a la deriva por todo viento de doctrina en la falsedad de los hombres que con astucia conduce al error. Bueno, aquí hay una alusión, una referencia muy directa a los judaizantes, ¿no? Precisamente como empezó la carta a los efesios diciéndoles que por qué han hecho caso a los judaizantes, ¿no? Que decían que habría que obedecer la ley, hacerse circuncidar y todo eso. Y dice, no, para que ya no seamos niños sacudidos por cualquier eh, doctrina, ¿no? Sea los judaizantes, y de allí desde el comienzo han proliferado las doctrinas que no son cristianas, ¿no? Y que se han apartado de la Iglesia Católica, ¿no? Que es la iglesia fundada por el mismo Señor Jesucristo. Entonces aquí también se está refiriendo a los fariseos, ¿no? Que los apartan a los judíos, a los sencillos, a los humildes, ¿no? De Cristo, ¿sí? En la falsedad de los hombres, que con astucia conduce al error, sino que realizando la verdad en el amor, hagamos crecer todas las cosas hacia Él, que es la cabeza, ¿no? Cristo es la cabeza de ese cuerpo místico que es la iglesia, ¿no? Que es su cuerpo. Entonces, realizando, ¿sí? Haciendo realidad la verdad en el amor, que es la nueva ley, la ley del amor, ¿no? Hagamos crecer todas las cosas hacia Él. Él es el fin, ¿no? Él es la meta. Entonces, haciendo crecer todas las cosas hacia Él por el amor, ¿no? Nos acercamos verdaderamente a Él que es la cabeza. Cristo, del cual
todo el cuerpo bien ajustado y unido a través de todo el complejo de junturas que lo nutren, actuando a la medida de cada parte. Se procura el crecimiento del cuerpo para construcción de sí mismo en el amor. Miren, lo dice de una forma densa, ¿no? Y sucinta, o sea, habría mucho que explicar aquí. Pero sencillamente entendemos que todos esos miembros que somos nosotros, que estamos unidos a su cuerpo, que llevamos carismas para el perfeccionamiento, ¿no? Nuestro, con miras a Cristo total, ¿sí? A la plenitud, dice, a la plenitud que es su cuerpo en su iglesia. Y para ir construyendo, ¿sí? Todavía no estamos completos, estaremos completos ya en el cielo, ¿no? En la parucía, en la segunda venida del Señor. Y entonces allá estaremos, dice, eh, completos, plenos en el amor. Por eso es importante, ¿no? Se procura el crecimiento del cuerpo. Vamos creciendo, ¿no? La iglesia se va construyendo con cada uno de nosotros para construcción de sí mismo en el amor, de sí mismo del cuerpo de Cristo, de la iglesia, en el amor. El crecimiento tiene que ser en el amor. Muy bien, vamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 121, cuyo responso es: vamos alegres a la casa del Señor. Bastante conocido, ¿no? Este salmo. Se canta también, ¿no? Obviamente como debió haberse cantado también en la liturgia judía, ¿no? En los salmos que se entonaban en el templo o que hacían procesión cuando los judíos subían al templo, ¿no? Bueno. Entonces dice el salmista: qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Aquí en este caso, los judíos cantaban cuando subían al templo, la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Pero hay que tener en cuenta también que este templo del Señor, la casa del Señor, es el nuevo templo. Ya no es el templo judío. Es Jesucristo, es su cuerpo, ¿no? Donde mora el Espíritu Santo. Es prácticamente la Trinidad, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo, que están unidos, no están separados. Es la iglesia, en la iglesia, ¿no? Esto hay que repetirlo eh, varias veces. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales. Jerusalén, la Jerusalén terrena, en el caso de los judíos, pero es el tipo de la Jerusalén celestial, en el cielo. Es importante, la Jerusalén celestial. Eso lo encontramos obviamente en el Apocalipsis, ¿no? Pero todo tiende hacia allá, hacia la Jerusalén celestial, que es el nuevo reino, el reino de Dios en su iglesia, ¿no? Con todos los hombres eh, regenerados, ¿no? Hechos nuevamente en Cristo Jesús. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Aquí hay unas alusiones, hay un eco de lo que acabamos de leer en San Pablo, ¿no? Todos unidos, bien compactos en el servicio para el crecimiento de ese cuerpo, ¿no? De Cristo, que es la iglesia. Entonces, Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia en el palacio de David. Pues aquí menciona a David, ¿no? Como el rey, como el prototipo, ¿no? del rey. David es el rey, ¿no? Y su hijo, hijo de David, ¿no? Le decían a Jesucristo, ¿no? Cuando empezó su ministerio, inclusive los mismos demonios, ¿no? Hijo de David, saben que él es el hijo de David, el rey. El hijo del rey es el rey, ¿sí? Pero es el rey del reino celestial, de la Jerusalén celestial.
el reino eterno. Muy bien, vamos al Evangelio. Empezamos en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 13, los versículos del 1 al 9. Bueno, nos dice San Lucas. En aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los Galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Bueno, eh, este hecho solamente se narra aquí. De lo contrario, pues no se podría haber sabido, ¿no? Es interesante que este hecho, que es histórico, que puede aparecer en otros textos, ¿no? Posteriores, obviamente, que relataban como las de Josefo, ¿no? Que narra la historia de los judíos. Y se cuenta que eh, Pilato, en un momento, como, como castigo, ¿no? Hizo matar a creo que una o dos docenas de galileos que estaban realizando sacrificios. Obviamente para los romanos esto no tenía sentido, porque ellos eran, pues, digamos lo que politeístas. Y él hizo matar a un grupo de galileos que habían estado, mm, que estaban, ¿no? Realizando sacrificios. Y dice, hizo mezclar la sangre, porque era un sacrificio cruento, ¿no? Se mataban animales y entonces él también los mató a ellos. Jesús respondió, ¿piensan que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque han padecido todo esto? Les digo que no. Y si no se convierten, todos perecerán lo mismo. Entonces les dice a quienes de alguna manera pensaban que Jesús les iba a decir, sí, ellos estaban cometiendo un error, ¿no? Al sacrificar fuera del templo. Pero obviamente que les dice, ¿piensan que ellos eran pecadores más que los demás galileos? Porque se les ha hecho esto, murieron en manos de Pilatos. Les digo que no. Y si no se convierten, todos perecerán lo mismo. Esa es la oportunidad que tienen, ¿no? Esa época donde estaba Jesucristo hablándoles. Si no se convierten, si no creen lo que ven, entonces perecerán lo mismo, que era referido a los judíos, ¿no? Y también a los gentiles. O aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató. ¿Piensan que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. Y si no se convierten, todos perecerán de la misma manera. Bueno, este es un hecho también histórico, pero más relacionado con una construcción, ¿no? En Jerusalén, la construcción que hacían los judíos, perdón, los romanos, eh, como el acueducto. Y entonces, esta es una torre de Siloé que posiblemente estaba mal construida y se derrumbó y mató a 18, ¿no? Aquí dice, ¿ustedes piensan que ellos eran más culpables que los más habitantes de Jerusalén? Porque se pensaba que si murieron era porque habían hecho alguna cosa mala, como castigo, ¿no? Y él les dice, les digo que no. Y si no se convierten, todos perecerán de la misma manera. Y les dijo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador, ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala.
¿para qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador respondió, Señor, déjala todavía este año, y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol a ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar. Bueno, esto es una parábola muy eh, directa, ¿no? Eh, referida a Israel, el pueblo elegido, a los judíos. Ya no daba fruto, una higuera que no producía frutos, el pueblo escogido. Y entonces aquí el dueño, ¿no? El dueño le dice al viñador, al trabajador, al agricultor que estaba a cargo de las cosechas, ¿no? Dice, mira, 3 años llevo buscando fruto en esta higuera y no da fruto. Entonces córtala para que se va a desperdiciar el terreno donde está esta higuera, ¿no? Entonces plantemos otro árbol, posiblemente le insinuó. Pero el viñador, el agricultor, Gorgias, ¿no? Ese es el término para el agricultor en griego. Le dice como a manera de intercesión, ¿no? Como lo que hizo Moisés ante Dios, ¿no? Cuando le dice, mira, voy a destruir este pueblo y voy a hacer de ti un nuevo pueblo. Y Moisés le dice, no, Señor, no, no lo destruyas, dale otro chance, dale otra oportunidad. Y aquí el viñador está como en un tipo de Moisés, ¿no? Que también es el tipo de Cristo. Señor, déjala todavía este año y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol a ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar. Y pues sí, tenía que convertirse. Tenía que tanto los gentiles paganos y los judíos pasar a la nueva alianza, ¿no? Al Nuevo Testamento, al nuevo pacto en Jesucristo. Porque de lo contrario perecerán de la misma manera, ¿no? Ahí aplica la frase que dijo Jesucristo. Y se cortó prácticamente, ¿no? Porque veamos que en el año 70 los romanos destruyeron el templo, que era lo más sagrado para los judíos. Ya no había sacrificio. Se acabó el sacrificio de los judíos en el templo. Se acabó el templo, ¿no? Y se destruyó la Jerusalén terrena. Un drama tremendo. Y aquí aplica, ¿no? Si no, perecerán de la misma manera. Y hay que ver cómo perecieron, ¿no? Obviamente en forma material. En esa época. Muy bien. Muchas gracias y bendiciones.